Muchas gracias. Buenos días, Sergio. Buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Como cada lunes, damos comienzo a la Contramañanera, un espacio donde con objetividad desmentimos al presidente. Vamos a iniciar con esta mentira 1 de la semana. 56 activistas han sido asesinados. ¿Qué opinas sobre eso? Pues ¿Qué diagnóstico tienes sobre eso? Propaganda de nuestros adversarios. En la semana, el presidente López Obrador calificó como una propaganda de sus adversarios a las notas donde se dan a conocer que van 56 activistas asesinados durante su gobierno. La realidad es que la Secretaría de Gobernación reportó que desde diciembre de 2018 a julio de este año, no solo se asesinaron a 56, hemos escuchado, según él, propaganda de sus adversarios, no solo se han asesinado a 56 personas, sino que en total van 68 activistas muertos y desafortunadamente seguimos contando. Vamos con la segunda mentira. Bueno, ha dicho muchas el presidente esta semana, pero vamos con una segunda mentira que hoy les compartimos. Con todo lo que está sucediendo en Cuba, el presidente no perdió tiempo en hacer lo que mejor sabe hacer, que es mentir. Vamos a ver el video. Hablamos al gobierno de Cuba y nos enviaron médicos y enfermeras. Cientos de médicos que salvaron vidas en nuestro país. A ver, de entrada, el gobierno de Cuba no los mandó gratis. Al menos en la Ciudad de México se pagaron más de 135 millones de pesos por la participación de 585 miembros del personal médico y de enfermería, todos ellos cubanos. Al parecer no tenían en muchos casos la preparación adecuada y gozaron de privilegios, mientras que nuestros guerreros de la salud ni un tapabocas tenían. Vamos ahora con la mentira 3. Pasamos sin duda a un video que se vuelve muy lamentable. Adelante, por favor. Cuando presenté la iniciativa de que estos programas se elevaran a rango constitucional y se reformó el artículo 4 de la Constitución, pero el bloque conservador, estos legisladores, votaron en contra. Fíjense nada más, qué manera tan absurda de mentir en un tema que es 100% comprobable que lo que dice no es verdad. Presidente, quiero recordarle que yo, siendo legisladora en la entonces Asamblea Legislativa, después en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y ahora aquí en el Senado de la República, siempre he votado a favor de los programas sociales. Pero como dicen en el pueblo, papelito habla. Así es que, por favor, pongan en la pantalla los tableros que demuestran la votación. Es claro que en el PAN hemos votado aquí en el Senado de la República a favor de los programas sociales y pues aquí están mis pruebas. Espero las suyas. Aquí está. Mi voto a favor. Por cierto, 91 de 92 integrantes ese día en el Pleno votamos a favor de los programas sociales. No se quiera robar el crédito, presidente. Esto está en la ley gracias a los legisladores de todos los partidos. Vamos ahora a la mentira 4. Veamos el video. Sobre la corrupción que imperó en el periodo neoliberal. Y fue lo que destruyó todo. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Fíjense nada más. El presidente dice, la corrupción imperó en el periodo neoliberal y fue todo lo que destruyó. También dice, hay una nueva realidad en México y ya no se permite robar. Eso es lo que dice. Es verdaderamente una vergüenza la manera de mentir.
Yo le preguntaría al mal llamado presidente anticorrupción, ¿dónde están las investigaciones para Pío, para Felipa, para Martinazo, le dice, ¿no? Para Bartlett? ¿Por qué persigue a los opositores con la fiscalía, con el SAT, con la UIF, mientras sus familiares y a sus amigos no se les toca ni con el pétalo de una rosa? Vamos ahora con la mentira 5. Una de las mentiras clásicas del presidente es esta siguiente frase, porque así como en el fútbol hay clásicos, pues aquí en las mentiras el presidente también tiene sus clásicas mentiras. Vamos a ver este video. El presidente no tiene fuero. Ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Fíjense nada más, el presidente no tiene fuero, ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. ¡Qué mentiroso! Es una mentira y además es una simulación. El artículo 111 constitucional dice claramente que habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores. ¿A poco cualquier otro ciudadano, cuando va a ser acusado, viene aquí a la Cámara de Senadores? Por supuesto que no. Sigue teniendo fuero. Sigue diciendo mentiras. Lo acabamos de escuchar. Muy lamentable. Ya por último, y en consecuencia de las comparaciones que se hicieron en esta semana que ha concluido entre López, Obrador y Cantinflas, pues solamente decirles, es un absurdo comparar al presidente con Cantinflas. Uno es un ídolo nacional que se volvió famoso interpretando diferentes oficios de manera muy cómica, y el presidente, ni oficio, ni beneficio, ni ídolo, ni admirado. En fin, muchas gracias y vamos directo a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Empezamos con, permítame, Karina Aguilar. Karina le pregunta, la pornografía infantil se disparó durante la pandemia. ¿Qué está fallando y qué vacíos legales hay por los que estos delitos quedan impunes? También le pregunta, ¿insistirán en la comparecencia de los funcionarios de salud? El desabasto de medicamentos continúa y esta semana el presidente presenta el 4º plan de abasto. Sí, a ver, sin duda hemos dicho, lo hemos platicado en varias ocasiones, las mujeres y los niños están teniendo un impacto diferenciado en medio de esta pandemia, en medio del COVID. La trata de personas, el secuestro, la pornografía infantil se han acrecentado. ¿Y qué se necesita? Bueno, yo diría en términos legales que los congresos locales adecúen su legislación para que pueda ser sancionado todo este tipo de delincuencia. Es claro que se requiere que haya un proceso de investigación objetivo en las fiscalías locales. Se requiere que haya sanciones para aquellos que sean tan miserables, diría yo, de poner en peligro a un niño o de abusar de un niño. Es evidente que hay una forma diferenciada en negativo, lastimosa para las mujeres y para las niñas y los niños de este país, y el gobierno, el Estado mexicano, necesariamente debe de poner énfasis en la legislación y también en la investigación y en la persecución de estos delitos. Senadora, preguntaba también Karina si insistirá en la comparecencia de los funcionarios de salud sigue habiendo desabasto ya que el presidente va a anunciar un 4º plan de abasto. Por supuesto. A ver, Karina, nosotros en el PAN lo hemos dicho de manera sistemática. Debe de venir a comparecer el secretario de Salud y el subsecretario López-Gatell. Hemos dicho también que es necesario que sus jefes los remuevan. Es necesario que el presidente de la República remueva al responsable o al irresponsable de esto que ha sucedido. Somos el país número 4 en muertes en el planeta. Hemos visto esta llamada tercera ola o este repunte de COVID y sigue sin haber una estrategia clara en términos de comunicación, ya de inicio de comunicación. La necesidad de ponerse cubrebocas, la necesidad de tener sana distancia. Por supuesto, hemos visto cómo lamentablemente los semáforos bailan al son político que López Obrador quiere tocar. Y eso es terrible porque están jugando
con la vida y con la salud de millones de mexicanos. Gracias, senadora. Israel Aldave le hace dos preguntas, se las hago una por una. ¿Qué pasa con el periodo extraordinario? ¿Ya hay acuerdo para aprobar la convocatoria el miércoles o la pugna entre Morena y el PT lo siguen impidiendo? Sigue sin haber una definición del periodo extraordinario y es una vergüenza. Están tratando de arropar a un posible pederasta. Es muy lamentable lo que se está viviendo aquí en la Comisión Permanente en medio de esta necesidad de justicia, cuando estamos viendo los peores índices delictivos, incluso en contra de los niños, y aquí pareciera que Morena y sus aliados tienen una disputa interna y les preocupa más sus necesidades electorales o políticas que darle respuesta a las víctimas y dar justicia en este país. Sigue sin haber acuerdo. Israel Aldave también le pregunta, ¿qué opina del autodestape de la senadora Xóchitl Gálvez para buscar la candidatura del PAN a la jefatura del gobierno? Bueno, es un hecho que después de un cuarto de siglo, el Partido Acción Nacional tiene una gran ruta en la Ciudad de México. Este gobierno de Morena y sus aliados aquí en la capital han destruido al servicio público, han destruido, le han dado la espalda a los capitalinos y por supuesto que el PAN es la mejor oferta política para el próximo 2024. Bienvenidas todas y bienvenidos todos. Se necesita que el PAN y que los partidos de oposición definan a las mejores mujeres y a los mejores hombres para competir en la próxima elección. Falta mucho, todavía falta mucho, pero ojalá y se apunten las mejores mujeres y los mejores hombres. Ya la capital está cansada de pésimos gobiernos de Morena. Gracias, senadora. Rubén Arismendi pregunta, AMLO continúa violando la veda electoral y hoy presumió sus logros al modificar 18 artículos de la Constitución en donde insiste que el PAN votó en contra de otorgar apoyo a personas adultas mayores. ¿Habrá alguna denuncia formal por violar la veda? Es claro, y lo ha dicho el Tribunal Electoral, es claro que el presidente ocupa las mañaneras para violar la ley. Es lamentable que lo haga y es pésimo que no tenga a ningún abogado decente que le diga que deje de violar la ley. Es el primer mandatario de este país. Solamente decirle desde aquí, estamos cansados de escuchar sus mentiras. El Partido Acción Nacional y todos los grupos parlamentarios, y acabamos de ver el tablero de votación, todos votamos a favor de los programas sociales en el Senado de la República. Que el presidente mienta ya no es noticia. Lo que es terrible es que lo haga todos los días queriendo ocultar una verdad, queriendo tapar el sol con un dedo. La realidad es que los programas sociales están por ley gracias a todos los partidos políticos, pero sobre todo están al alcance de los mexicanos gracias a las personas que pagan impuestos. No son de la chequera de López Obrador y mucho menos son de la chequera de Sheinbaum, porque ya sabemos, ellos no usan chequera, usan efectivo y se los dan en sobres amarillos. Gracias, senadora. Gerardo Segura, estás conectado, tienes la palabra. Sí, senadora, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Quisiera hacerle unas 3 preguntas, una por una se las voy a ir haciendo si usted me lo permite. La primera tiene que ver con la carta que envió el presidente. Dice que el presidente tiene otros datos que están totalmente fuera de la realidad, como lo demuestra usted en la carta que le envió. ¿A qué atribuye que se resiste el presidente a reconocer la realidad? ¿Es por incapacidad? ¿Cree usted que por incapacidad, ignorancia y desconocimiento culpa a los demás de su responsabilidad? ¿Qué decirle al presidente, senadora? Que si su gobierno no puede con los problemas del país, que les pida ayuda a ustedes, a la oposición, para que le digan cómo hacer las cosas y pues también, pues si se puede que recurra a los especialistas, pero pues que ya se ponga a trabajar en lugar de recurrir a tanta mentira, ¿no cree usted, senadora? Sí, el presidente miente porque la realidad es terrible para su gobierno. El presidente miente porque la realidad es que estamos viviendo el mes más inseguro en la historia de este país. El presidente miente porque hay millones de mexicanos hoy
en extrema pobreza gracias al pésimo gobierno de López Obrador. El presidente miente porque hoy estamos en el cuarto país con más muertes en el planeta, lamentablemente por la pésima administración que ha tenido este gobierno. Por eso el presidente miente, porque la realidad aplasta a su gobierno, porque la realidad es terrible para las y los mexicanos. El problema de que el presidente mienta todos los días es que entonces no sabrá cómo encontrar soluciones a todos estos problemas que aquejan a los mexicanos día con día. El problema es que él, en ese mundo paralelo en el que vive, en Palacio Nacional, rodeado de una burbuja de mentirosos sistemáticos, hace que los mexicanos de a pie no tengan la posibilidad de tener un mejor gobierno. Sí, senador, quisiera preguntarle en relación a la cuestión de la pandemia, la tercera ola de contagios y la insistencia para que los niños regresen a clases el 30 de agosto, cuando sabemos que la tercera ola de contagios es elevada y los riesgos para los niños y sus familias pues también son muy elevados. ¿Por qué poner en riesgo la vida de miles de jóvenes y de niños? ¿Por qué no se apuran mejor ellos a vacunar a todos y no jugar con la vida de los niños? Recientemente, cuando se dio el regreso gradual con unos cuantos niños, pues hubo varios contagios. Ahora, ¿qué esperar cuando todos regresen en condiciones de alto riesgo? ¿Creen ustedes que como advertencia lo que les pase a los niños sería únicamente responsabilidad de López Obrador ante esta situación? Se sabe que hay muchos jóvenes que ya pues han muerto en México, mientras se tienen 15 millones de vacunas guardadas y se quiere arriesgar a los niños. Esto pues no es posible. ¿Qué consideran al respecto de esto, de esta insistencia de arriesgar a los niños, senadora? Sí. Urge que el presidente de la República no haga una locura. Urge que el presidente de la República analice seriamente cuándo se van a regresar a los niños a las aulas. Hacerlo de manera irresponsable podría en riesgo no solamente a los pequeños, sino a toda su familia. Esta necesidad de tomar decisiones a lo bárbaro, a lo salvaje, a lo irresponsable del gobierno debe de parar. Debe haber un análisis objetivo, claro, con datos, inteligente, para saber cuándo es el momento oportuno para que los niños regresen a la escuela. Si usted me lo permite, la última pregunta. En relación a lo de pues, los destapes, ¿no creen que es inmoral que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum ya estén buscando la presidencia cuando tienen responsabilidad directa, al igual que Mario Delgado, en la tragedia criminal de la línea 12 del metro? ¿No deberían estar ellos siendo sujetos a una fuerte investigación y no actuando de manera cínica en la búsqueda de ascensos políticos que de ninguna manera merecen? ¿No es esto burlarse del pueblo de México, al igual que lo hace López Obrador por impulsar esta distracción con el pueblo de México? Senadora, muchas gracias. El presidente López Obrador tiene muchas corcholatas y pocos resultados. Esa es la realidad. Están más obsesionados con mantenerse en el poder que resolverle la vida, la salud, la seguridad a los mexicanos. Es claro que hay una obsesión por López Obrador y por sus amigos que en lugar de informarnos qué pasó con la línea 12, en lugar de, por cierto, reparar el daño a las víctimas de la línea 12, es lamentable lo que se ha vivido en esa tragedia y es lamentable la falta de responsabilidad de quienes en ese momento tomaron decisiones, de quienes no le dieron mantenimiento. Es terrible y es un cuadro que describe claramente al presidente de la República. Están más preocupados por ser corcholatas que por ser buenos gobiernos. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, el gobierno federal tiene listo un nuevo semáforo COVID en el que prioriza las actividades económicas sobre los riesgos de contagio. ¿Es adecuada esta medida? Nosotros lo hemos dicho claramente. Las definiciones de los semáforos se deben de tomar técnicamente, en términos médicos, en términos de salud. No se puede tomar al arbitrio de cualquier otro indicador. No es un indicador económico, mucho menos es un indicador político, no tiene que ver con
la decisión del presidente de la República o del gobierno tiene que ver con indicadores claros internacionales a propósito de salvar vidas y de que los ciudadanos tengan mejores condiciones para tener salud. Cualquier semáforo, cualquier modificación no puede estar sujeta sino a una sola cosa, y es privilegiar las vidas de las y los mexicanos. Hacerlo distinto es un gran error y me parece que necesitamos regresar al origen. El origen es que la administración de esta pandemia ha sido deleznable, ha sido terrible. Por eso es que hoy estamos en esta tercera ola, por eso es que hoy somos el cuarto país en términos del planeta, es algo irresponsable, con más muertes. Gracias, senadora. Finalmente, de quienes tengo anotado, Ricardo Salustio pregunta, ¿qué opina de la reacción del gobierno mexicano en torno a las manifestaciones que se dieron en Cuba? Bueno, es claro que hay un acompañamiento, un arropamiento del régimen cubano por parte de este gobierno. Es muy lamentable, ¿no? Porque cuando el presidente López Obrador no se quiere pronunciar por algún suceso en otro país, acude a la doctrina Estrada, ¿no? Pero cuando sí se quiere meter, cuando sí quiere defender, cuando sí quiere acompañar a un régimen como el cubano, ahí sí le sobran las palabras y le sobran los argumentos. Muy lamentable. Una solidaridad, por supuesto, desde este Senado mexicano con las mujeres y con los hombres de Cuba que necesitan que sus derechos humanos sean respetados, que necesitan, como todos en el planeta, tener acceso a una vacuna, a un sistema de salud eficiente, a un país en donde puedas trabajar, desarrollarte y tener patrimonio. Es claro que la defensa de este gobierno al régimen cubano no representa el sentir de todos los mexicanos y es muy lamentable que ahí sí el presidente quiera meter su cuchara. Puño y letra le he enviado al presidente de la República. En estricto sentido, en esta carta, lo que decimos es, ya deje de mentir. En términos económicos, en términos de salud y en términos de seguridad, México no va por el rumbo correcto. Así es que ojalá y este tipo de manifestaciones desde el Senado de la República puedan ser escuchadas por el presidente de la República. Ojalá y esa burbuja en la que se encuentra se pueda romper en algún momento, porque es claro que necesitamos una reconducción del país. Muchas gracias, querido Sergio. Exitosa semana para todos, saludable semana para todos. Un abrazo.